Invito a que cierre sus ojos por un momento. Vamos a conectarnos al cielo, amén. Y a decirle al Señor que permita que la palabra venga en lo más profundo de mi ser. Que sea una palabra rema, diga rema. Una palabra inspirada, una palabra que produzca vida en mi ser. Señor, muchas gracias por este día de eternidad. Señor, yo lo creo que hoy es un día de eternidad. Un día de cambios, un día de transformaciones, un día, Señor, donde vas a efectuar con tu palabra cosas poderosas y hermosas. Lo creo porque mi espíritu lo siente, Señor, que tú estás en medio, Señor, para darnos fuerza, vigor, para seguir adelante, Señor. Tú inspirarás lo más profundo de nuestro ser. Y harás, Señor, que la profundidad de tu palabra se revele a nuestro espíritu. Y que nuestra alma sea confrontada. Y que nuestro cuerpo encuentre aliento y vida, inspiración, Señor. Para seguir adelante en el camino que has puesto, Señor. Nada es casualidad en la tierra, Señor. Tú nos has traído para este momento de eternidad. Yo bendigo a las personas que están conectadas por la internet en todos los países del mundo. En cada aldea, ciudad, Señor. En cada casa, Señor. Donde se conectan. Bendigo, Señor. Y tu palabra envío, Señor, de vida a cada una de las personas que están conectadas. Y a esta preciosa iglesia, Señor, que ha sido lavada, comprada con tu sangre preciosa, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero que vayan conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 21. Es una historia muy corta, muy cortica en la Biblia. Tal vez por mucho tiempo se leía, por mucho tiempo la pasamos, leímos, bueno. Pero el Señor había permitido en días atrás enseñar a la iglesia también acerca de que cómo podemos nosotros cambiar la historia, cómo yo puedo cambiar la historia de mi familia, cómo con mi influencia, el varón, la mujer, mamá, papá, podemos cambiar la historia de nuestras generaciones. Cuando empezamos a darle el permiso a Dios que actúe y sea el soberano de nuestros hogares. ¿Cómo hacemos que a través de una decisión que determine, yo puedo cambiar la historia? Allí en este libro, en Segundos de Samuel 21, hay una historia muy cortica, pero muy confrontante, y vamos a estudiarla a la luz de la palabra. En Segundos de Samuel 21 nos habla una historia de una mujer. Entonces, esta mujer de fuego, diga mujer de fuego. Mujer de fuego. Fue una mujer de fuego que cambió la historia. Mujer de fuego que cambió la historia. Es Rispa. Rispa es un nombre que casi no lo escuchamos, se escuchan de muchos personajes, pero poco es mencionado. Dice así, segundo de Samuel 21, del 1 hasta el 14. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Cuánto tiempo había hambre? ¿En cuánto tiempo? 3 años consecutivos. 3 años son 3 años. Muchos días había hambre. Y el rey David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Gabaonitas era un pueblo del resto de los amorreos, eran un pueblo, podría decirse enemigos del pueblo de Dios. Si usted ve la historia en Josué 9, si quiere tome esa nota, Josué 9, capítulo 9 en adelante, y en el versículo 15 de Josué 9 hacen un pacto. Ya vamos a ver qué pasó. Entonces, el rey llamó a los gabaonitas y le habló. Los gabaonitas no eran los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. En el capítulo de Josué nos hablan que los gabaonitas era un pueblo que iba a ser conquistado por Josué, los hijos de Dios, en el tiempo de la conquista. Ellos estaban cerca, pero ellos supieron del poder que tenían el pueblo de Dios, y ellos prefirieron hacer un engaño. Se vistieron de ropas viejas, enalbararon una asna, pusieron cosas viejas y dijeron: venimos de tierras lejanas, queremos hacer paz con ustedes.
Y Josué dijo, sí, bueno, hagamos paz. Hicieron un pacto, diga un pacto. Hicieron un pacto. Entonces, este pueblo quedaron bajo un tratado de pacto de los hijos de Dios de no matarlos. Pero cuando Saúl, el rey Saúl, subió, él, en medio de su ira y el supuesto celo a Dios, dijo, vamos a exterminar a estos enemigos. Y bueno, vino entonces este juicio porque Dios respeta los pactos, aunque ellos eran enemigos. Dijo pues David a los gabonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendiga la heredad de Jehová? ¿Qué haré para hacer paz? Y los gabonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata, ni sobre oro con Saúl, ni con su casa. Ellos no querían dinero, ni nada de esto, y no tenían tampoco derecho. Ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Versículo 5, ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones. El 7 es muy simbólico, el 7 es el número perfecto de Dios. 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey le dijo, yo los daré. Los iban a matar en un lugar santificado a Dios. Bueno, versículo 7, y perdonó el rey a Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Ellos habían, el rey David había prometido que no iba a ir en contra de la casa de Jonatán por un pacto que hicieron. De nuevo habla el pacto. Bueno, sigamos nuestra historia. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá. Diga, Rispa, hija de Ajá. Cuando la Biblia menciona en este término a un personaje, dice, en este caso Rispa, hija de Ajá, quiere decir que era una persona importante, de influencia, tal vez con algún título dentro de las tribus o dentro del pueblo de Dios, porque menciona, era hija de tal. Cuando se te menciona María, hija de don Silverio, es mi padre. Ahora no se habla así, pero en muchos lugares se menciona quién era el padre como una honra. Esta mujer pues era honrada aquí en la Biblia, pero vamos a ver más adelante de quién se trataba. Los cuales ella había tenido de Saúl. Ellos, los hijos, se llamaban Armoni y Mefiboset. Otra vez era como un primo ahí, no sé, algo así, de Mefiboset, o también medio hermanos, no sé. Pero este es otro Mefiboset. Y a 5 hijos de Mical, o mejor dicho, en la Biblia es Merab, que era la esposa, que era la hija de Saúl, las cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita. Bueno, era un personaje especial. Entonces, estos jóvenes, 2 de esta mujer, fueron tomados, y más otros 5 propios, ya nietos del rey, porque ya su casa había sido exterminada. Saúl ya había muerto, Jonatán su hijo había muerto, y quedaban únicamente estos 5 nietos, más estos 2 hijos, pero vamos a seguir leyendo quién era ella. Entonces, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Esto es más o menos en el mes de marzo y abril, finalizando marzo, comenzando abril. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió. Bueno, aquí es unas solas palabras, pero esto tiene una connotación. La siega empezaba a principios de abril, llamémoslo principios de abril, y las lluvias empezaban en septiembre. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 5 a 6 meses aproximadamente. Entonces, ella estuvo esos días, mire, sobre
llovió ahora, y no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni fieras en el campo de noche. Tal vez es un renglón, no nos dice nada, pero investigamos y la siega, y al comenzar las lluvias tardan entre 5 a 6 meses. ¿Cuánto tiempo duró ella cuidando los cadáveres? 6 meses. 6 meses duró, cuidando 7 cadáveres, 2 cadáveres de sus hijos de sus entrañas, y 5 casi nietos. No eran de ella, eran de la esposa de Saúl. Pero bueno, ¿quién era ella? Sigamos leyendo. Versículo 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá. Ahora sí, el título. ¿Quién era ella? Concubina de Saúl. Concubina del rey Saúl. Esta palabra concubina, entonces ya dice, no era la otra. En nuestro medio, en aquellos tiempos, no era la esposa oficial. No tenía el título. Pero según la Biblia nos muestra, aunque era una concubina, tenía derechos, vivía todavía en el palacio, tenía privilegios, pero era la concubina. Era la otra, no tenía mayor cosa, no tenía una cobertura diciendo la esposa. Ella era una mujer, estaba sola, le decían la concubina, una mujer con un título así, aunque la Biblia era hija de un principal. Sigamos en el 12. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y los hombres de Jabes de Galaad, que les habían hurtado en la plaza de Bexán, desde que los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilgal. Entonces la historia menciona que Saúl fue ahorcado junto con su hijo en una plaza. Que dice la palabra y hace referencia a la cultura en esos tiempos. Los ahorcados era una especie de maldición. Cuando eran colgados los cuerpos en una plaza, en este caso del rey, o en cualquier lugar, ellos tenían que estar ahí. No tenían derecho a la sepultura. Era una maldición. Tenían que ser expuestos. Y obviamente usted se imagina en una plaza o en esos lugares el olor a los días. ¿Qué sucedería con el olor a los días? Pero bueno, con Saúl dice que los hombres de Jabes robaron sus huesos porque no podían hacer eso. Los robaron y fueron y los escondieron porque era su rey. Se los robaron a los filisteos. Bueno, un robo pues con propósito. Y fueron y los escondieron. Pero cuando David escuchó lo que Rispa, hija de Ajá, hizo, de cuidar unos huesos durante 6 meses, día y noche, para que en la noche no vinieran las fieras, ni en el día las aves de rapiña vinieran y destruyeran y cogieran los huesos y los destruyeran, ella decidió cuidar unos esqueletos. Y eso conmovió al rey. Dijo, ¿cuánto tiempo está esta mujer vestida de cilicio? Se vistió de cilicio durante 6 meses y estuvo ahí debajo de esa carpa de cilicio, ahí llorando, lamentando y tal vez por algún huequito observando cómo sus hijitos se descomponían, cómo al tercer día explotaron por el agua, que contiene ya un cadáver, explotaron y empezó el olor. Y tras la explosión y todo lo que sucede, cuando se pudre la carne, salen los gusanos. Aquí están los doctores. Estoy hablando con temor, que quiero tomar parte médica y científica. Vienen los gusanos y los gusanos empiezan a comer. Y esta mujer veía cómo los gusanos estaban comiendo a sus hijos y a sus casi nietos. Un cuadro tremendo. Un cuadro para honrar. Una madre que dijo, hay que hacer, deberá haber justicia, porque mis hijos no hicieron nada.
y están colgados sin ser sepultados, no van a ser sepultados. Día y noche, 6 meses cuidándolos, observando luego cómo lo primero sus ojos eran comidos por los gusanos, salían, entraban, jugaban. El olor a kilómetros, aves corriendo a querer la carroña, fieras del campo igual a destruirlos, pero ella cuidó 6 meses, día y noche, de que los animales no fueran a destruir, ni a coyuntar ningún hueso. Ella los veía ahí, esqueletos. Pues una imagen que tal vez nunca pensamos, eso está en la Biblia, pero ahí aparece. Versículo 11, y fue dicho a David entonces lo que Rispa, hija de Ajá, concubina, una mujer sin títulos, sin mayor heredad, su única heredad eran 2 esqueletos, más 5 casi nietos. Y dice entonces, versículo 12, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galad que habían hurtado en la plaza de Gazán, desde donde habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilgal. Versículo 3, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, recogieron también los huesos de los ahorcados, 14, y los sepultaron. Diga, los sepultaron. Los sepultaron. No era lícito. La ley no permitía esto. No lo permitía. No permitía un sepulcro para reposar unos huesos, para que alguien fuera y le recordara. O vieran, en este sepulcro yace. No. Pero los sepultaron, los huesos de Saúl, el rey, de su hijo Jonatán, en la tierra de Benjamín de Selá, en el sepulcro de Cis su padre, hicieron todo lo que el rey había mandado. Este acto permitió que después de cientos de años más adelante, cuando Jesús fue colgado en una cruz, pudiese ser sepultado. ¿Trasciende la historia? Rispa lo hizo. Una mujer común, con sufrimiento, con señalamientos, con muchas cosas encima. Pero esto, en este tiempo, en estos versículos, en este pasaje tan simple de 2 Samuel 21, trascendió la historia para que un día, cuando Jesús murió, fue colgado en un madero. Recuerden, el colgado o los ahorcados tenían que morir ahí, no eran sepultados. Pero ella cambió la historia. Y dice que esto cambió, terminamos, y luego de esto dice, y Dios fue propicio, diga propicio, a la tierra después de esto. ¿Qué conmovió a Dios? Una simple mujer que estuvo 6 meses cuidando esqueletos, recordando tal vez la risa de sus hijos, recordando cómo corrían, cómo le hablaban, cómo la acariciaban, pero todos los días veía huesos. 6 meses. Y olía los primeros días el olor fétido de esos cadáveres. Y luchaba contra fieras. Como una mujer, tal vez no la describe, si era pequeña, si era delgada, si era grande. Debió ser muy hermosa para que fuese una concubina de un rey. Pero defendió los huesos. Cuando vamos a ver, hermanos, el significado de los huesos, en una forma bíblica, y uno va a referencias y va uno y empieza a estudiar sobre los huesos, las referencias bíblicas a los huesos y a la médula. O sea, la médula es lo que va dentro del hueso, la médula ósea. Se subraya la importancia en la relación con la salud física de una persona y en sentido figurado y simbólico en relación a la salud espiritual. Cuando tus huesos funcionan, todo funciona, ¿así es? Cuando los huesos funcionan, vamos despacio. Y entonces yo pensaba, y cuando el Señor
en el campaencuentro que tuvimos con las mujeres, Dios como que trajo más revelación a esta palabra. Yo decía, Señor, una mujer estuvo 6 meses con unos huesos ahí colgados, velando, ya muertos, no había esperanza, no había vida. No sé si por su mente tal vez pasó, resucitarán, pero los cuidaré. Y ahora la esperanza que nosotros tenemos, madres, padres, es que nuestros hijos están vivos. Y vamos a lucharlos contra las fieras, contra las bestias del campo y contra todo lo que quiera venir alrededor de nuestros hijos. Y yo pensaba, Señor, ¿qué significado? Llévame a ver a los huesos. En la palabra, en la Biblia, se menciona 94 veces la palabra huesos. Y esto hace referencia, entonces los huesos constituyen la estructura interior de nuestro cuerpo. Y por eso en la Biblia se les usa metafóricamente para representar a la persona misma, en relación a sus sentimientos, emociones más profundos. Entonces por eso en Job 6:14, Job dice, me sobrevino un espanto y un temblor que estremecieron todos mis huesos. Que decía él, metafóricamente estaba aterrado, asustado, atemorizado por lo que había sobre él, una enfermedad. Y fueron afectados sus huesos. Los huesos pueden ser estremecidos debido al abatimiento extremo dentro de una persona. Se ponen calientes de sequedad debido a una enfermedad. Jeremías 23:9. Vaya conmigo. Dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien domina el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. ¿Qué hizo temblar a Jeremías? Las palabras de los profetas. La palabra de Jehová lo hizo temblar, hizo que sus huesos se estremecieran y fueran calentados. Era un temor muy profundo. Ahí en Jeremías, el capítulo 20, un poquito más atrás que estamos leyendo, Jeremías 29. ¿Qué pasaba con Jeremías? Y dice Jeremías, y dije, no me acordaré más de él, hablando de Dios, ni hablaré más en su nombre. O sea, no hablará más palabra de Dios él. No obstante, había en mi corazón, diga, como un fuego ardiente. ¿Dónde estaba metido? En mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué había dentro de Jeremías? Dentro de su médula ósea, dentro de sus huesos, palabra de Dios, diga palabra de Dios. Dentro de los huesos de la médula ósea, ya vamos a ver qué es eso, estaba metido. Dice la palabra de Dios también en Hebreos 4:12, que estamos trabajando con los niños pequeños. Porque la palabra de Dios, diga la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué parte el alma y el espíritu? La palabra de Dios. ¿Qué parte el alma? Y digo, ¿cómo parte? ¿Cómo entra? Porque la palabra que penetra hasta lo más profundo. Pero sigue, dice, y el espíritu, las coyunturas, diga las coyunturas, y los tuétanos. ¿Qué es el tuétano? Médula ósea, diga médula ósea. La médula ósea, lo que está dentro de los huesos. La médula ósea, eso se llama tuétano. El tuétano. La Biblia también habla del meollo. ¿Qué es meollo? Es médula ósea. Es ese juguito que está dentro de los huesos. Cuando partimos un pollo, el huesito que uno dice, se chupa uno eso que hay dentro del huesito, eso es médula ósea. Ahí se produce la vida, las células, los glóbulos rojos. Se produce allá la vida dentro de la médula ósea. ¿Y qué hace la palabra?
que penetra hasta que las coyunturas y los tuétanos y la médula ósea. ¿Dónde penetra la palabra de Dios? A la médula ósea. ¿Para qué? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Eso hace qué? La palabra de Dios. Pero dice entonces aquí que los huesos, o sea, se estremecen los huesos por la palabra de Dios. Job 30:30, mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Y en mis huesos arden de calor. O sea, si físicamente, médicamente, los huesos pueden arder de esa forma. Por la palabra que producía en él la palabra de Dios. La palabra que es viva y eficaz. La palabra. Ahora, ¿qué hace que mis huesos se refrigeren? ¿Qué hace que mis huesos sientan como algo por allá adentro? Que esa médula ósea, que son dos, la médula roja y la amarilla. La roja es la que es donde se produce toda la sangre, llamémoslo así, los glóbulos rojos, las células se multiplican y es la médula buena. Y la amarilla es la grasa. La grasa, produce grasa. Los niños pequeños están llenos de médula ósea roja. Hay mucha energía por sus huesos. A medida que crecemos, eso se va gastando. ¿Y qué tenemos que hacer? Alimentarnos bien. Y la palabra nos da alimento. Y estoy hablando del espíritu. Ya vamos a ver por dónde va el espíritu. Da alimento, la palabra. Cuando yo me levanto, mire lo que dice aquí. El temor de Jehová. Proverbios 3:8. Porque el temor de Jehová es un refrigerio para mis huesos. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuántos temen a Jehová? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová, el honrar su santo nombre, el buscarlo, el depender de papá Dios, el de honrar su santo nombre, el que la sabiduría sea mi bandera, en buscar su presencia es refrigerio para mis huesos y medicina para tus huesos. Vamos, hermanos. ¿Cuántos sufrimos de los huesos? ¿Cuántos saben? Mi hermana aquí está, y oramos para que toda esa artritis, toda esa situación se regenere. Pero, mis amados, si tú quieres medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, teme a Dios. Amén. Tenga temor de Dios, de su santa presencia, de buscarlo, de implorar su gloria y su misericordia. El principio, hermanos, es el temor a Jehová. Hoy es tan fácil, hermanos, a veces burlarnos de Dios. A veces ni lo ignoramos, no tememos a Dios. Pero Él dice, este principio trae refrigerios. Otro, en Proverbios 15:30, nos dice que un buen informe engorda los huesos. ¿Qué es engordar? Producir la sangre, los glóbulos rojos se multiplican y empieza a producir, a generarse la sangre, a hacer vitalidad en nuestro cuerpo, producen en nosotros energía. Que hay enfermedades que son producidas, la anemia por una de ellas, es porque la anemia no hay oxígeno, ¿sí es así? Estoy siendo calificada, no hay oxígeno. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona vive sedentaria, come mal, una cantidad de cosas, y entonces los glóbulos no se multiplican y viene la anemia, tanto espiritual como física. ¿Por qué? Recuerden que esto palabra hace que se vivifiquen mis huesos. Las buenas noticias, dice entonces en Proverbios 15:30, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. ¿Qué es la buena nueva? Buenas nuevas. La buena noticia, ¿qué es la buena noticia? El evangelio. El evangelio. El evangelio conforta los huesos.
Cuando viene la palabra de Dios, la buena nueva de salvación, la buena nueva del reino de los cielos, ha venido a la tierra para traer, ¿qué? Vida, vida, vida. No sé, mis amados, pero conozco personas que cuando reciben la palabra de Dios se rejuvenecen. Y los hijos de Dios nos rejuvenecemos, amén. Somos más bonitos cada día y nuestras fuerzas son como el búfalo, ya vamos a ver el búfalo, y queremos levantar nuestras alas y nuestros brazos se levantan como las águilas para volar y ver a las alturas. Ay, Señor. Otro aspecto en Proverbios 16:24 dice: los dichos agradables son una curación a los huesos, panal de miel son los dichos suaves y suavidad al alma, la medicina para los huesos. Los dichos agradables. ¿Qué es un dicho agradable? Es una bendición. Cuando tú bendices, cuando tú declaras bendición, cuando ante una situación difícil tú declaras: Señor, yo bendigo este lugar en el nombre de Jesús. Cuando tú declaras un dicho agradable, cuando tú le dices a una persona: uy, cómo está de hermoso, cómo está de lindo hoy, es un dicho agradable, ¿cierto? Y uno dice: gracias, y te levantas derechito. Los dichos agradables también confortan los huesos. Pareciera que Dios une, hermanos, la palabra con la bendición alrededor. Yo decía esta mañana los noticieros que salen a las 6:30, 7 de la mañana, todos traen malas noticias. Así que no es que les diga no los escuchen, pero hermanos, reconforta las primeras horas y minutos del día con dichos agradables. Declare la palabra de Dios. Deje el noticiero de pronto para después, porque la mayoría mataron, hicieron, robaron, lo hicieron, tal. Todos a veces tan amarillistas, que hacen es que uno, ay, qué día tan feo. Y sin uno quererlo a veces, dice: ay, sí, imagínese eso que mataron allá, pobres a campesinos. Y empieza uno la noticia del día con cosas feas. ¿Y cómo causa de pesadez? Iba uno a hacer el desayuno y iba a ser pero amado iglesia, si nuestros pensamientos son estos, si los tomamos y declaramos la palabra de Dios es viva y eficaz, Señor, gracias por confortar, y empezamos a declararla y a leerla. Canta Jehová cántico nuevo, su alabanza estará en la congregación. Alégrese Israel en tu hacedor, y declaro la palabra sobre mi vida, hermanos. Va a traer confortar, va a hacer que mis huesos vuelvan a su estado original. Dice entonces que por otra parte las emociones negativas pueden tener un efecto dañino en el organismo. Proverbios 17:22 nos dice que un espíritu que está herido seca los huesos. Diga, seca los huesos. El espíritu herido lo seca. Cuando hay celos, cuando hay envidias, ¿qué hay? Amargura. Y eso va secando los huesos, va trayendo dificultad a los huesos. En Proverbios 12:4 dice que también, dice, la mujer virtuosa es corona a su marido, más la mala, es que carcoma a los huesos. Podríamos decir que la mala ocasiona osteoporosis y quebranta y parte los huesos y causa dolor y dificultad. Tremendo. Los huesos, hermanos, tenemos 200 huesos, y los huesos son conectados por tendones que se conectan entre sí, se entretejen. El cuerpo del hombre es algo demasiado complicado como para que aún los científicos lo comprendan a cabalidad. Job 10:11 describe esto: me vestiste de piel y carne, y me tejiste con hueso y nervios. No sé cómo es ese tejido, cómo hiciste eso, Señor, pero el Señor lo hizo. Qué tremendo, hermanos.
Dice que los huesos, hermanos, son tan fuertes, hermanos, los huesos, sobre todo las piernas. Todo esto son muy fuertes, son como varas. Leámoslo en Job 40:15. Job 40:15. Sus huesos son tubos de cobre. ¿Cómo así? Esos son nuestros huesos, son como tubo de cobre, dice la palabra. Sus huesos fuertes son como varas de hierro forjado. Y aquí ahora vemos el cual dice, hice como a ti hierba come, como buey. Nos compara como un buey, como tal vez la fortaleza de un hipopótamo. Que sus huesos, hermanos, ellos pueden soportar más de 3.600 kilos. O sea, casi 3 toneladas y media. Porque son ¿qué? Fuertes los huesos. Y Dios nos hizo así, fuertes nuestros huesos. Volvemos a Job 40:18. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Los huesos, hermanos, se describen en varias palabras hebreas. Exen, que es lo que habla en la palabra de Dios acerca allá en el Edén con Adán. Exen, eso significa hueso de mi hueso y carne de mi carne. Se dice entonces, allá en Génesis capítulo 2, la formación del hombre. Bueno, Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo. ¿Y qué hice? Sopló ¿qué? Aliento, espíritu sobre él y fue hecho un hombre. Y empezó todo el proceso del hombre como tal. Dios halló para todos ayuda idónea, pero para él no. Y dice que Dios tomó ¿qué? Del hombre que tomó costilla. Las costillas son las que más generan los glóbulos rojos, las que más tienen médula ósea roja, las costillas. ¿Vamos entendiendo? Y eso entonces tomó la costilla y formó a la mujer. Cuando Adán ve entonces allí en el huerto, dice entonces esto es, lo que primero que declara es que hueso de mi hueso y carne de mi carne. Habla principalmente ¿de dónde? De adentro. Recuerden que el hueso literalmente representa a una persona, lo de adentro. Por eso nosotros, hermanos, somos espíritus. Tenemos un alma, pero vivimos en un cuerpo. Diga eso, soy espíritu, tengo un alma, pero vivo en un cuerpo. Romanos, Corintios y la palabra nos habla que hemos de vivir ¿qué? En el espíritu. No viváis en la carne, porque si vives en la carne la vas a satisfacer. Todo lo idolatría, todo lo que tenga que ver con la carne, va a ser lo primero que vas a satisfacer. Pero si tú vives en el espíritu, tú vas a buscar primero lo de arriba. Y vas a ser una persona conforme a Dios, buscando en el espíritu. Ahora dice entonces, hay otra palabra que es gerem, y que es algo así como cuando la suave palabra quebranta aún los huesos. La lengua blanda quebranta los huesos. La lengua blanda. Leamos en Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Algo así como el que está así imponente, pero va una respuesta blanda, lo quebranta. Lo quebranta. Es esa palabra que se refiere también a los huesos, el gerben. Y el último es osteom. En Juan 19:36 nos habla acerca de las escrituras que dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpla la escritura, no será quebrado hueso suyo. Hablando de quién? De Cristo. Recordamos a los colgados. ¿Qué hacía la mujer? Los cuidaba de que ningún hueso fuese quebrado. Esto es muy profético. Es algo tan profético, tan profundo, hermanos. Qué tremendo que la palabra de Dios hace y conmueve hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué pasa cuando se envejecen los huesos?
En el Salmo 23, 32, 3 dice, mientras callé, diga mientras callé, mientras no dije nada, ni mu, ni u, ni a, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Muy claro. Yo no necesito un discurso aquí muy grande para decir, mientras no declaré esto, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando uno no declara la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que penetra hasta la médula ósea y hace que produzca glóbulos y sangre, se van a envejecer. Pero cuando yo empiezo a declarar la palabra de Dios y hacerla viva y eficaz, voy a tener vida y vida física. Ahora dice entonces, es una palabra muy complicada, pero es muy claro, mientras callé. Vayamos a Ezequiel 37, 1 al 14. Entonces dicen, valle de los huesos secos. Entonces, Ezequiel nos habla un panorama muy sombrío, y que muchos tratan tal vez de dibujarlo, pero está muy sencillo. Si tu mente es muy así, trabajemos. Valle de los huesos secos. Ezequiel 37, 1. Y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu con mayúscula de Jehová. El espíritu lo llevó, el espíritu de Jehová con mayúscula lo llevó y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran ¿qué? Muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto que secos en gran manera. No había vida. Tal vez estaban como estos 7 hombres colgados, ya secos. Estaban a la intemperie, estaban dando sol, todo el tiempo sol, porque recuerde que la lluvia no vino sino hasta después de 6 meses. ¿Cómo estarían esos esqueletos secos? Y me dijo, versículo 3, y Dios le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. 4, y me dijo entonces, profetiza, diga, profetiza. Abra su boca ya, profetiza. Profetizar es declarar, hablar, profetiza. Hablar palabra de Jehová, hablarle al presente, hablarle al futuro, pero traer también el pasado. Profetiza, eso es profetizar. Voy al pasado, a la cruz, y declaro lo que el Señor hizo en la cruz, lo traigo al presente para que mi futuro sea una bendición. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos, diga huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así, versículo 5, ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que hago entrar espíritu en vosotros. Diga, espíritu en vosotros. Y viviréis. Vayamos al huerto del Edén. Dios hizo al hombre. ¿Y qué hizo? Sopló espíritu. Sopló vida. Entró en Adán, por cada uno de sus 220 huesos, hasta el más pequeñito. Entró vida. Entró el ADN del Señor, de Dios, de la vida. Si aún la vida, hermanos, alguien de la ciencia avanza y quieren producir y hacer cantidad de cosas, hermanos, siempre han de tener que tomar las células vivas y hacer clonaciones. Pero la vida está ahí. Y dice que sopló vida. Empezó la vida por la médula ósea, produjo vida, todo lo producido de las células empezaron, todo lo que produce una célula, la vida, los glóbulos rojos, todo produjo vida, sopló, viviréis. Dice, el espíritu entró por todos sus huesos. Y dice, viviréis. Veamos, sigamos. Entró espíritu en vosotros.
y viviréis. 6, versículo 6. Y pondré ¿qué? Tendones. Todo empezó a entretejerse, los tendones, los nervios, por los huesos sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Empezó el proceso del Señor por los huesos, pero dice, y pondré en vosotros, diga, espíritu. Ya tenían piel, ahora va a poner espíritu y viviréis. Sin el espíritu, sino que el Señor produce en medio de los huesos. Si el Señor no produce eso, hermanos, no va a haber vida. Y sabréis que yo soy Jehová, dice el Señor. ¿Por qué? Por la vida que va a poner en medio de sus huesos en gran manera. Ya unidos estaban secos, pero el Espíritu de Dios sopló y empezó a generar por los huesos esa médula ósea roja. Y dice el 7, profeticé, diga, profeticemos. Hable, dio palabra de Dios, la tomó del pasado, la trajo al presente para crear un futuro de bendición. Y dijo, profeticen, profeticen. Y dice, profetice pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno hueso con hueso. Hueso con hueso. Ninguno se equivocó. Se juntaron hueso con hueso. El más pequeño llegó, encajó allá en el oído medio. Y miré, y aquí tendones sobre ellos para sostenerlos. Y subió y carne subió, y la piel subió por encima de ellos. Pero no había todavía en ellos, ¿qué? Espíritu. No había vida. No había vida. Y bueno, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí va con mayúscula, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu de ellos y vivieron, y tuvieron sobre sus pies un ejército grande, en extremo. ¿Un ejército qué? Grande en extremo. Eran huesos secos, en gran manera. ¿Qué hizo él? Profetizó. ¿Habló qué? Palabra de Jehová. La palabra de Jehová se metió en lo más profundo de los huesos. Produjeron allá la médula ósea roja para que esos huesos estuvieran así de pie. Pero dice que luego ¿qué? Sopló ¿qué? Vida. Sopló vida. Sopló vida sobre esos huesos para que esos huesos estuvieran ¿qué? Firmes. Y fue un ejército grande. ¿Qué produce, hermanos? La vida de la iglesia, la vida tuya. ¿Qué produce la vida, hermanos? Solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Cuando yo declaro, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Y esa palabra empieza a producir aquí, como en mis costillas, vida, y siento fuego. Y el fuego invade mi ser. Y siento cómo, hermanos, cómo se produce dentro de mi vida para seguir adelante, para levantarme, para estar de pie, para interceder por mi familia, para orar por los que amo, para orar por la humanidad, para producir vida en la iglesia, para producir vida en los niños, en los jóvenes, en las mujeres, en todos, hermanos. Pero si no hay palabra, hermanos, vienen las enfermedades. Viene la leucemia, viene la osteoporosis, vienen muchas dificultades, porque nuestra boca está como, mientras
cuando me levanto, lo primero que declaro es: vive Jehová en cuya presencia estoy. Que hoy tendré un día hermoso, que mis hijos serán bendecidos. Declaro la misericordia de Dios, declaro la provisión de Dios para mi hogar, declaro sabiduría, declaro que el entendimiento de mis hijos, de mis hijas será abierto al conocimiento de la palabra eterna de Dios. Viene la vida producida por el Espíritu, producida por el Espíritu. Yo no produzco glóbulos rojos. A mí me aplican cada día intermedio eritroproyectina. Es algo que hace que se produzca. 16 años viviendo así. Y en medio del dolor, junto con el pastor, cuando estamos en estos momentos, lo que hacemos, hermanos, es abrir esto y declararla: vive Jehová, vive Jehová. Y la palabra, hermanos, empieza a producir en mi vida. Y yo declaro vida allí donde estoy, declaro vida a los compañeros. Sé que mi milagro viene pronto, hermano. Sé que mis riñones están siendo producidos en el reino. Sé que vienen pronto, pero mientras vivo, hermanos, veo cómo me sustenta la palabra. Yo no puedo vivir sin la palabra, hermanos. Yo no puedo vivir. Vienen los remales más males del mundo. Pero Dios trae enseguida la misma medicina y me sustenta con medicamento. Hace un año me iban a operar acá y salió un medicamento y bueno, ya no está esto, porque esto también afectaba los huesos. Y yo pienso, mi vida propia es un milagro. Señor, al ver cómo esto es una realidad científica y médicamente, pero voy a una realidad de la palabra, digo, esto es real. Esto es más que medicina, esto sustenta, esto revitaliza, esto hace que mis fuerzas se levanten. 16 años, doctor, con insuficiencia renal crónica, pero aquí estoy y voy y predico y soy un testimonio vivo de lo que Dios hace. Y cada vez que me aplican la eritroproyectina, digo: gracias, Señor, eso sí duele, pero digo: Señor, gracias porque eso va a producir. Pero saben, hermanos, aunque eso me hace producir, y el hierro adicional, lo que realmente hace que mis huesos estén así firmes y pueda estar delante de la presencia de Dios es esto: la palabra, cuando la declaro. Amén. Gloria a Dios. Sea todo para la gloria de Dios. Sea todo, hermano. Toma la palabra. Mi familia es testigo que en medio del dolor, cuando hay dolor, solo digo: Señor, te amo. Tu palabra dice que viviré para ver tu gloria. Viviré para ver tu gloria, Señor. Y lo declaro. Y declaro la vida de la palabra sobre mí. Y yo la declaro. Hermano, no es que te la declaren a ti o que porque tú oyes, ay, tan lindo. Declárala, profetiza, ve a la cruz, lo que hizo Jesús en la cruz, tráelo al presente para que tu futuro esté seguro. Eso es profetizar. Póngase de pie un momento, hermano, por favor. Vamos a levantar nuestras manos. Esto es la introducción del fuego de Dios, de la palabra. Vamos a seguir viendo el tema junto con el pastor, así que le animo hasta el próximo domingo para escuchar más. Vamos a ver más acerca del fuego de Dios. Esto es la introducción. Levante sus manos al cielo, por favor. Traiga la bendición del cielo a su vida, hermano querido. Bendiga al Señor, qué lindo que puedo levantar mis brazos hacia Él. Es lo que más se sufre a veces, y sobre todo en las mujeres. Aquí se gasta el huesito del hombro. Pero Señor, gracias porque podemos levantar nuestras manos libres, Señor, hacia ti. Y declarar que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que fuera de ti nada somos, que fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú produces, porque el fuego de la palabra se mete por nuestros huesos. Corre, Señor, por dentro de nuestros huesos, Señor. La palabra es lo más profundo hacia nuestra médula ósea, a lo más profundo, a nuestros
tuétanos, como tu palabra lo describe, el meollo, lo más profundo, Señor. Hace que esa palabra produzca en nosotros vida, vida en abundancia, que haya refrigerio en nuestros huesos, que nuestros huesos sean vivificados, que nuestros huesos sean reconfortados. Señor, haz que la iglesia, cada uno de los miembros que ha escuchado esta palabra, pueda ser vivificada, Señor, pueda ir a ver a sus hijos, a sus nietos, a su familia que sufre dolores del alma, dolores físicos, tal vez sufrimiento, Señor, que la medicina dice no sabemos qué es, pero la persona dice me duele, y la medicina no entiende, no tienes nada, es su alma. Señor, permite que seamos intercesores, como lo fue aquella mujer Rispa, frente a una roca, se cubrió de su lamento, se humilló, cuidó por meses, Señor, esos esqueletos, esos huesos, tuvo esperanza cuando fueron sepultados, Señor, dignamente. Señor, bendecimos este tiempo de gloria. Bendecimos estos tiempos de revelación de la palabra de Dios sobre nuestras mentes. Aclara cada cuestión en nuestra mente. Trae la aclaración de tu espíritu. Señor, que esta palabra aún quebrante nuestros huesos, quebrante nuestro yo, quebrante la palabra, Señor, quebrante todo pesimismo, toda maldición, todo yugo, Señor. Haz que la palabra, Señor, pueda producir lo más grande sobre nuestras vidas, que es buscar a ti, Señor, tu presencia y tu gloria. Señor, gracias. Gracias por lo que produce, Señor. Gracias porque produces vida, Señor. Produces vida, nos sustentas, Señor. Somos tan fuertes para levantarnos y mirar al cielo y decir, tú eres quien nos sustenta. Tu palabra es lo más hermoso, medicina mi cuerpo. Tu palabra hace, Señor, que pueda levantar mis manos a ti y clamar por los que amo, Señor. Señor, gracias. Honramos, Señor, este tiempo. Honramos, Señor. Trae tu presencia. Yo traigo el fuego de tu palabra sobre cada vida. Fuego de tu palabra. Señor, así como Jeremías exclama, aunque quise, aunque evité, no pude porque tu palabra se metió por dentro de mis huesos. Oh, Señor, así a ese fuego de tu palabra. Buscarte cada día más. Anhelar tu palabra. Tomarla, Señor. Vivificarme con tu palabra. Declaro, Señor, una iglesia sana, fuerte, poderosa, hijos y hijas fuertes en el nombre de Jesús, mujeres, hombres fuertes. Señor, yo oro en el nombre de Jesús un milagro aquí sobre los huesos. Levante sus manos a lo alto. Trae tu palabra medicina, reconforta, trae todo, sustituye toda esa enfermedad por vida. Llévate toda maldición, llévate toda resequedad, llévate toda dolencia, llévate todo lo que produjo esa enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Para esta vida trae confort, trae vida, trae salud, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, trae vida a la iglesia, trae vida, Señor, aunque nosotros con la unción que llevamos, Señor, podamos ir, Señor, aleluya, gracias, Jesús. Podamos ir, Señor, y aún sobre los enfermos, Señor, colocar nuestras manos, Señor, para que sean sanos, Señor, Aleluya, en el nombre precioso de Jesús. Oh, aleluya, gracias, Señor. Qué tremenda maldición era saber que una persona ante los ojos del pueblo se empezara a descomponer. Era una maldición no ir a un sepulcro y ver, o sea, ser visto, digamos así, aunque el cadáver ya no siente nada, pero los familiares, cómo ese cuerpo se descomponía, se iba dañando poco a poco. Por eso el valle también de los huesos secos, después de una batalla. Y pienso yo qué tremendo es de pronto empezar a ver a nuestra nación cómo se va descomponiendo, se va colocando cada vez más cadavérica. Y yo creo que este es el tiempo para que juntos oremos por nuestra nación, para que los hogares no se sigan descomponiendo, para que los matrimonios no se sigan